¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén terminando un hermoso feriado. A los que les gusta el locro, espero que hayan comido. Yo soy fanático del locro. Me gusta mucho ese tipo de comida. De hecho, mi estado físico lo demuestra. Bueno, les traigo este video, o mejor dicho, les hago este video para mostrarles esta llave tan antigua como especial. Se trata de una Stilson francesa morseta paralela, o sea, sería una herramienta 3 en 1. Lo único que pude distinguir al limpiarla un poco, que dice Made in England, o sea que es inglesa, más allá de las diferencias que yo tenga con los ingleses, tengo que reconocer que son las mejores herramientas, sobre todo en la época de esta. Es una llave que esta particularmente no tiene mucho uso. Estuvo guardada mucho tiempo. Me llama la atención que en su gusano o en su lo que llamamos su sinfín para abrirla tiene un hexágono por si yo quisiera hacer más fuerza. Al aflojar o al apretar con la francesa podría darle más torque o menos torque. Tiene una capacidad de apertura de casi 4 pulgadas, cosa que es bastante importante, y un peso importante también. La llave es dura, tiene la particularidad que de un lado tiene dientes. Vamos a ver si podemos enfocar, ahí muy bien, si la cámara me acompaña. ¿Se acuerdan cuando se decía si la cámara me acompaña? Bueno, es para trabajar en caños o superficie redonda. Y de este lado tenemos la parte paralela, lo que se parecería más a una francesa o a una morseta paralela. Esta llave particularmente lo que le falta es su cabo de madera. Acá vienen con un mango de madera, que yo calculo por el poco uso que tuvo la llave que se habrá deteriorado con el tiempo y se perdió por eso, más que nada, porque no es una herramienta que haya estado utilizada al máximo de sus posibilidades, ni siquiera por mucho tiempo. Esto ha quedado guardado en algún lugar. Yo compré un convito de herramientas, de esos que me gustan a mí, y me vino incluido en ellos. Entonces, bueno, no se llega a hacer foco porque tiene un poco de óxido y grasa, pero nada grave, todo muy superficial. La verdad que está muy linda la llave. Y bueno, se las quería mostrar y quería que la conozcan. En algún momento se trabajaba con esto. Obviamente esto es para caño o alguna superficie redonda o alguna tuerca que esté media zafada. Y acá tenemos un plano paralelo donde presionar. Les mando un saludo. Gracias por los comentarios, por estar siempre pendientes de lo que subo. Sé que a algunas personas les sirve, a otras les resulta interesante, otras, bueno, verdaderamente no les importa, pero no importa. Les mando un saludo grande, espero me sigan y bueno, a disfrutar lo que queda del feriado. La voy a lavar y posiblemente me la quede, pero no para trabajar, porque la verdad que en mi trabajo no tiene ninguna funcionabilidad. De hecho no entra y no necesito tanta apertura y es incómodo trabajar con tanto peso. La verdad que hay llaves más grandes, más livianas el día de hoy. O sea, hay Stilson de la marca Robust que son de aluminio y verdaderamente son muy buenas y abren esta misma cantidad de milímetros o pulgadas para trabajar. Así que funcional para mi trabajo no es. Es una linda antigüedad para tenerla. Así que bueno, posiblemente la lave, la laquee y la guarde. O bueno, la deje seguir su camino a manos
expertas en este tipo de herramientas. Les mando un saludo. Esto fue Siciliano en el taller, que Siciliano no es otra cosa que yo, y este es mi taller. Les mando un beso grande.